bendiciones, muy buenos días. Espero estén teniendo un excelente día. Soy el profesor Ronaldo Gotera. Hoy día vamos a trabajar el curso de Historia Universal, el siguiente tema, ¿ya? Por lo cual les pido mucha atención, y es el feudalismo. Vamos primero a definir qué es el feudalismo. El feudalismo viene a ser es un régimen político, económico y social en Europa durante la Edad Media. ¿Ok? Es la época en la que la soberanía se apoderaba de la tierra, de la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, a eso es básicamente lo que se refiere el feudalismo, ¿no? Donde el régimen del poder, básicamente, emanaba de la posesión de la tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos, o de esa manera nosotros podemos definir lo que es el feudalismo. Ahora vamos a seguir y vamos a ver el origen del feudalismo. Va a tener varios orígenes, entre ellos va a tener, por ejemplo, debido a las invasiones bárbaras. Entre las invasiones bárbaras vamos a encontrar a los nórmanos, vamos a encontrar a los magiares, y también vamos a encontrar a los sarracenos, ¿no? Seguidamente el segundo origen se va a deber también a el Imperio Carolingio, ¿no? A la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? A la desmembración, por así decirlo, ¿no? Ahí vamos a encontrar a los ducados, a los condados y a los marcas. El otorgamiento de sus tierras. Esta básicamente se refiere a la costumbre de que los reyes francos tenían la costumbre de dividir sus territorios entre sus herederos, ¿no? Por eso habla acerca de nombramiento, ¿no? Aquí se les conoce como los señores, los grandes señores, ¿no? A eso entonces se le conoce como el origen del feudalismo, ¿no? Vamos a tener por un lado la invasión bárbara, el imperio carolingio, o sea, la desintegración del imperio carolingio, y también vamos a tener la costumbre de los reyes francos, que tenían la costumbre de dividir sus territorios entre sus herederos, ¿no? Ahora vamos a continuando. Vamos a encontrar cuáles son las características. En lo político, eran monarquías débiles fueron monarquías débiles ante los bárbaros, como ya les mencionaba, debido a las invasiones. Entonces, tenían un poder muy débil, que no luchaba tanto ante los bárbaros, ¿no? Que tenían una fuerza armamenticia mucho mayor, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, una imagen. En lo económico, era la aristocracia guerrera, vamos a encontrar la aristocracia guerrera. En lo social, vamos a ver lo que es el monopolio de la tierra, ¿no? El monopolio de la tierra, es decir, de que los señores van a ofrecer sus terrenos, van a hacerlos trabajar, por así decirlo, ¿no? Porque recordemos de que el feudalismo trata básicamente de la tierra, de la posesión de la tierra, ¿ya? Continuamos. ¿Cuáles fueron los elementos que componieron el feudalismo? Fueron los siguientes. Vamos a conocer. En primer lugar, vamos a encontrar al señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? El señor feudal era, pues, el dueño y soberano de su feudo. El feudo lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan comprender con mayor precisión qué es el feudo, ¿no? El señor feudal era el dueño y soberano de su feudo. Ahí, por ejemplo, podemos observar, ¿no? El amo y dueño y soberano de su feudo. Segundo, vamos a encontrar al segundo elemento, que es el vasallo. Era un hombre libre, pero que todavía
dependía del señor, o sea, del señor feudal, ¿no? En este caso estamos hablando del señor feudal. Y en tercero encontramos el feudo, ¿no? El feudo era la extensión de la tierra. Como podemos apreciar en las imágenes, encontraremos que el feudo era la división de aquellos territorios. Por aquí una parte, como podemos apreciar en la imagen, la imagen creo que nos explica mejor lo que queremos decir, ¿no? Entonces, el señor feudal era dueño y soberano de su feudo. Entonces, nos quiere decir que el señor feudal era dueño y soberano de todo un territorio, de toda una extensión de tierra, ¿no? ¿Y quiénes lo trabajaban? El vasallo, ¿no? Que va a depender del señor feudal. Ahora vamos a continuar y vamos a seguir. La sociedad feudal. ¿Cómo era la sociedad feudal? Vamos a encontrar en primer lugar a los nobles. En los nobles también vamos a encontrar dos aspectos. La alta nobleza, que estaba conformado por los marqueses, los condes y duques. Y por otra parte vamos a encontrar la baja nobleza. Encontramos al vizconde y al barón, como podemos apreciarlo en imagen. Ahí encontramos lo que es aquí al vizconde y encontramos al barón. Eso es la conformación de la sociedad feudal con respecto a los nobles, ¿no? Que estaba dividido en la nobleza, la alta nobleza y la baja nobleza. Muy en claro. Luego estaba el clero. El clero también tenía otra subdivisión, que era el alto clero, que estaba conformado por los obispos y arzobispo, ¿no? En este lado encontramos al obispo y por esta parte tenemos al arzobispo, ¿no? Encontramos que entre los dos, el arzobispo es el que tenía mayor jerarquía, por así decirlo. Luego también encontramos, como ya les mencionaba, la otra subdivisión, que es el bajo clero, que estaba conformada básicamente ¿por quiénes? Por los párrocos y por los curas, ¿no? Entonces, el clero también tenía esa subdivisión, alto clero y bajo clero. En el alto clero vamos a encontrar al obispo y el arzobispo. Y en el bajo clero vamos a encontrar los párrocos y curas, ¿ya? Muy claro, así entonces. La parte C, los campesinos. La sociedad feudal también estaba conformada por campesinos. Los campesinos eran descendientes de los antiguos esclavos, ¿no? Que habían obtenido su libertad, pero que todavía, como ya les mencionaba anteriormente, tenían cierta dependencia del señor feudal, ¿no? Entonces, eso es lo que abarcaba eso es lo que abarcaba la sociedad feudal, ¿no? Encontramos nobles, el clero y los campesinos. Seguimos. Ahora vamos a ver la vida o costumbres del señor feudal. ¿Cuáles eran estas? Vamos a averiguarlo seguidamente. La guerra. En la guerra, era considerado por aquel entonces como la principal actividad señorial. Era considerado la principal actividad señorial, ¿no? Ahí podemos observar. Pero también en la guerra se regían dos cosas muy importantes, ¿no? Ahí lo he subrayado con la parte de azul, que era considerado como la paz de Dios, que prohibía básicamente atacar bajo pena de excomunión a los sacerdotes y mujeres. Es decir, en tiempos de guerra o cuando iban a una guerra, los guerreros tenían prohibido atacar y si en caso atacaban, eran excomulgados, ¿no? Tenían prohibido atacar a sacerdotes y mujeres. Hay que tenerlo muy en claro eso. El otro era la tregua de Dios, que prohibía los combates en ciertos días de la semana. Es decir, de que algunos días se podía combatir y otros días no se podía combatir. Entonces, ahí vemos en la guerra las dos fases que van a intervenir en esto, ¿no?
vamos a encontrar también lo que es la caza, ¿no? La caza era el manejo de armas y la vida activa al aire libre, es decir, como que los hombres lo tomaban como un deporte, salían al campo con sus mascotas, con sus armamentos a cazar, ¿no? Era una costumbre que tenían los señores feudales, por así decirlo, ¿no? Como podemos apreciarlo en la imagen, vemos, por ejemplo, a los señores feudales y sus caballos, con sus mascotas, con sus siervos, con sus vasallos en este caso, eh, haciendo el manejo de la casa, ¿no? Otra parte importante es los torneos. Los torneos se daban en recintos cerrados por barreras, donde se enfrentaban los caballeros. En este caso podía ser grupal o también podía ser individual. Nosotros hemos podido observar esto en muchas películas, ¿no? Pero dice que cuando el perdedor debía entregar sus armas y su caballo. Es decir, en un enfrentamiento entre dos caballeros, el perdedor debía entregar todo lo que tenía, ¿no? Su armamento, su caballo, todo. Entonces, eso también era una costumbre que tenían los señores feudales, ¿no? Las fiestas. Las fiestas eran, eh, bueno, podemos destacar los juglares, ¿no? Que los juglares quiere decir los recitadores, los recitadores que estaban en las fiestas y se encargaban de animar, eh, contaban poesías, poemas, entre otros. Y también encontramos lo que es a los trovadores, ¿no? Que eran los compositores. Por ejemplo, en la imagen podemos apreciar cómo disfrutaban, ¿no? Las fiestas. eh, Era un momento totalmente muy señorial, por así decirlo, en donde se daba este aspecto, ¿no? Seguimos. 7, la caballería. ¿Qué era la caballería? Debemos mencionar que la caballería era la institución militar y religiosa, ¿ya? Que básicamente va a tener como objetivo defender al rey y a su entorno, ¿no? Ya sean los religiosos, ya sean sus vasallos, las personas que estaban a su disposición. Pero su principal objetivo era defender al rey o al señor feudal, en este caso, ¿no? ¿Cuáles eran los grados que tenían dentro de la caballería, no? El primero encontramos al paje. El paje eran niños que estaban entre los 6 a 14 años, eran hijos de hidalgos y básicamente que estaban siempre al costado, sirviendo de alguna manera, ¿no? El otro grado son los escuderos, ¿no? Cuando iban a la guerra, se encargaban ellos de proteger, de ser la defensa de la caballería. Otro grado también es el guerrero, el que defendía, el que sacaba, daba lo mejor, hasta daban su propia vida por defender a su rey y a su pueblo o su entorno, ¿no? Otro es el caballero, ¿no? El caballero encontramos que era, que el caballero era el como que montaba a caballo, tenía su lanza, entonces eso era la conformación de la caballería, ¿no? Podemos apreciar que el feudalismo entonces, como en conclusión podemos decir que la caballería era una institución básicamente medieval que tuvo un carácter de una selecta hermandad religiosa y militar, ya que únicamente podían pertenecer a ellos los hijos de los nobles. Es decir, que los caballeros solamente podían ser hijos de nobles, nada más.
Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video y nos estaremos viendo ya en la próxima clase que se nos viene en la siguiente semana.